Entonces, como ya me presentaron, yo soy Rosalba Vivas, soy pediatra con una segunda especialidad en enfermedades infecciosas de los niños. Trabajo en la ciudad de Medellín, Colombia, como infectóloga pediatra y también soy docente universitaria. Vamos a hablar entonces del niño que vive enfermo, ¿cierto? El niño que vive enfermo, que es una causa muy frecuente de consulta para nosotros los pediatras. Y es que el inicio de la vida escolar, la guardería, el preescolar, la escuela, a veces es un poquito traumático porque se acompaña de estos procesos infecciosos que son parte de la experimentación del sistema inmune, ¿cierto? Entonces, los niños de 3 a 5 años pueden presentar infecciones respiratorias tan frecuentes como 6 al año hasta 10 al año, que eso nos daría como cada mes y medio una en promedio. Y eso que algunos niños hacen una por mes, ¿cierto? Con toda la angustia que esto puede causar en una familia por ver al niño enfermo, porque cuando se enferman entonces dejan de comer, dejan de jugar, bueno, muchas cosas pasan. Pero esto obedece a que el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas, se va desarrollando progresivamente a medida que el niño crece. El niño crece y sus defensas crecen con él, ¿cierto? Cuando el recién nacido llega al mundo, no se ha expuesto a infecciones a factores ambientales porque él acaba de llegar al mundo. De pronto se ha expuesto cuando estaba en el vientre, ¿cierto? Entonces, las infecciones que la mamá, que la embarazadita haya tenido durante esa gestación, eso sí podrían afectar al bebé, pero si la mamá transcurre un embarazo sin infecciones, sin toxoplasma, sin sífilis, bueno, sin ciertas infecciones que pueden afectar a las maternas, en general, la gran mayoría de los recién nacidos son recién nacidos saludables, ¿cierto? Que no han tenido ninguna exposición a ninguna infección, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, obligatoriamente ellos tienen que empezar a enfrentarse a ciertas infecciones para generar sus defensas, ¿cierto? Entonces requieren, eso se llama la experimentación, conocer virus, bacterias, parásitos, hongos, para crear defensas contra ellos y de esa manera cuando llegan a la escuela primaria, hacia los 6 años, 7 años, son niños más saludables. O sea, los críticos son estos pequeñitos de 3 a 5 años, que son como los que más se enferman, incluso desde los 2. Pero ya ustedes ven que los niños cuando llegan a la escuela primaria y al bachillerato, la gran mayoría son muy saludables. ¿Por qué? Porque pequeñitos les dieron todas las infecciones que les tenían que dar. Entonces, los primeros 5 años de la vida son claves en este desarrollo y fortalecimiento del sistema inmunológico de los niños. Sí, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué ocurre si se enferman mucho? Entonces, va a haber ausentismo escolar, ¿cierto? Empiezan a faltar al preescolar y muchos padres optan por retirar a los niños de la guardería, porque en mi consulta pasa eso. Doctora, no, yo decidí retirarlo porque es que cada mes enfermo, entonces empiezan a retrasar como ese proceso de la educación de los niños. Esto causa gran ansiedad y temor de los padres, ¿cierto? A ninguno de nosotros le gusta ver a nuestros hijos enfermos. Todos podríamos sentir en algún momento ese temor de que algo grave pase, de que el niño pueda morir por una infección. Entonces, son emociones que se generan en nuestro corazón de padres que causan temor, ¿cierto? No queremos perder a nuestros hijos por una enfermedad infecciosa. Mm, y también eso hace que los niños reciban tratamientos con antibióticos que algunas veces, y yo diría que muchas, no son necesarios. Porque para serles sinceros, en los niños menores de 3 años, la gran mayoría, incluso hasta los 5, la gran mayoría de las infecciones son virales, virales. Y para los virus no existen antibióticos. Los antibióticos se diseñaron para las bacterias. Entonces muchos niños hacen otitis que son virales, faringitis virales, amigdalitis virales, pero terminan con una receta de antibiótico por 10 días, por 7 días, que probablemente no lo necesitaban, que solamente está causando, muchos de esos causan diarrea,
pueden causar reacciones alérgicas y sobre todo hace que las bacterias se vayan volviendo resistentes a los antibióticos. Entonces, esto sí tiene muchas implicaciones a todo nivel, a nivel familiar, económico y también de la salud pública, pero déjenme decirles que el 90% de esos niños del preescolar o de los niños pequeños que se enferman de gripa cada rato, que mantienen enfermos, son sanos. Simplemente están viviendo el proceso normal del desarrollo de su sistema inmune, de su sistema de defensas. ¿Qué hay que hacer? Y ahorita vamos a hablar un poco más del sistema inmune. Entonces, siempre hay que llevar al niño a sus controles, ¿cierto? De pediatría periódicos o por lo menos de médico general, bueno, idealmente un pediatra. Tener al día sus vacunas. Las vacunas son extremadamente importantes, han salvado muchas vidas a lo largo de la historia desde que se descubrieron. Garantizar una adecuada nutrición. Y nutrición no es lo mismo que alimentación. Usted puede alimentarse mal o alimentarse bien, estar malnutrido, ¿cierto? Porque usted puede comer mucho, pero no comer de forma adecuada. Entonces, nutrir, lo que hay que hacer es nutrir a los niños, no llenarlos pues, no es que el estomaguito esté lleno, es que esté recibiendo los nutrientes adecuados. Ahí está el gran mito de la sopa, ¿cierto? Muchas mamás y abuelas dicen, ay, tranquila, mija, que el niño se tome la sopa aunque no se coma el seco. Y ahí empezamos con la desnutrición de los niños, porque la sopa en general no es un buen nutriente. ¿Qué es lo más importante de la sopa? La carne o el pollo que contenga, las verduras que contenga y la papita o el platanito que usted le haya agregado. Pero el solo líquido de la sopa no nutre a los niños. Entonces muchas abuelas se quedan contentas porque el niño se tome todo el caldito solo de la sopa y no se comió ni la carne, ni la verdura, ni la papita, ni la ensalada. Y ahí empiezan a desnutrirse los niños. Entonces, la nutrición es un asunto vital en este proceso del crecimiento y de la crianza. Hay que buscar ayuda médica cuando hayan signos de alarma, como cuáles. Una fiebre muy alta con un niño que está postrado en cama. O sea, todo niño que tenga fiebre y la fiebre lo postre en cama está muy enfermo. Así lleve un día de fiebre, 2 días de fiebre. La fiebre que se acompaña de brote en la piel con puntitos rojos o puntitos violetas, eso es un signo de alarma. Cuando tienen tos y respiran con dificultad, se les marcan las costillas al respirar o hacen un quejido cuando respiran, cuando están somnolientos, cuando vomitan todo lo que se comen. ¿Sí? Entonces, cuando hay ciertos signos que preocupen o simplemente cuando la mamá lo ve mal, váyase para urgencias, consulte, ¿sí? Y también hay que evitar ciertos factores ambientales, la exposición al cigarrillo, al polvo, a tóxicos, a la polución, el hacinamiento, bueno, muchas cosas que influyen en esto del sistema inmune. ¿Cuándo hay que preocuparse? Como ya les dije, el 90% de esos niños que se enferman cada rato, entre comillas, son sanos, pero ¿cuándo hay que abrir el ojo? ¿Cuándo hay que darle como la relevancia al problema? Entonces, este es un 10 señales de peligro diseñado por una fundación que se llama Jeffrey Model Foundation, que es una fundación que trabaja con niños que tienen inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias son problemas del sistema inmune, del sistema de defensas con el que los niños nacieron, defectos de la función de los anticuerpos, de ciertas células y que los predispone a muchas infecciones. Entonces ellos diseñaron este folleto como de información a los padres. Entonces dice, ¿cuándo preocúpese? Cuando su hijo tenga 4 infecciones de oído en un año. Eso no es normal. ¿Listo? Que le dé una, pues listo, hasta 2. Pero cuando si completa 4 infecciones de oído en un año, algo está pasando con ese niño. Si tiene 2 sinusitis en un año, porque que les dé una sinusitis es esperable a cierta edad, pero 2 no. Cuando lleve más de 2 meses tomando tratamiento antibiótico y no mejore. Ojo, el que haga 2 neumonías por año. De hecho, con la primer neumonía, la neumonía es una infección muy frecuente en los niños, pero ya uno con la primera como que se preocupa, porque no todos los niños hacen neumonías. Entonces, el que lo hace, algo pasó, ¿cierto? O no está vacunado, o está desnutrido, o se expuso
a muchos enfermos o algo falló en su proceso de sistema inmune, pero el que tenga 2 neumonías en un año, preocúpese, busque ayuda especializada. Aquel niño que se enferma mucho y no crece bien, ya sea que está quedado en la estatura o está quedadito en el peso. O por el contrario, el que se enferma y empezó a perder peso. ¿Listo? Una cosa es no ganar peso y otra cosa es que tenía buen peso y empezó a desplomarse su peso. Pero el niño que vive con gripitas y sigue ganando peso y ganando talla, por ahí vamos bien, podemos estar tranquilos. El que se afecta en su estado nutricional, preocupémonos. Aquellos que presentan abscesos en la piel, como les explicara, sí, como nacidos, forúnculos, ¿cierto? Colecciones de pus pues a nivel de la piel. Aquellos que sufren de aftas en la boca repetitivamente, ¿cierto? Las úlceras en la boca y las lesiones de la boca son un signo de alarma de ciertas enfermedades que afectan el sistema de defensas. Los niños que requieren hospitalización, o sea, ese que se enferma mucho, pero que además hay que hospitalizarlo 1 o 2 veces al año, eso tampoco es lo usual. Entonces hay que buscar en ese niño qué está pasando, ¿cierto? 2 infecciones profundas, incluida la sepsis. La sepsis es una bacteria en sangre. Entonces, si en alguna de esas infecciones a su niño lo hospitalizaron y le encontraron una bacteria en la sangre, a ese niño probablemente hay que hacerle algunos exámenes para evaluar su sistema inmune. Y la última es que tenga antecedente en la familia de que alguien haya sufrido de infecciones, de defectos de la inmunidad, ¿sí? Porque muchas de esas son heredables. Los que requieren, estos niños que tienen esos signos de peligro, requieren hospitalización, requieren exámenes para buscar otras causas de esas infecciones frecuentes, entre esas tuberculosis. La tuberculosis cursa con fiebre repetitiva, tos frecuente, ¿cierto? Descartar alergias, asma bronquial, descartar infección por VIH, descartar muchas cosas que pueden ser relevantes y que pueden tener consecuencias en la vida del niño. Pero la verdad, en la gran mayoría, uno ve que son niños que les da gripa, duran enfermitos 3 o 4 días y luego están súper bien, juegan, comen, saltan, van ganando peso, van ganando talla, nunca hay que hospitalizarlos, van bien en la escuela. Entonces, esos niños uno dice, este es un muchacho sano que está viviendo su desarrollo de sistema inmune normal. Y vamos a ver cómo es eso del sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Es el sistema que tiene como función defender al organismo de agentes extraños que lo puedan enfermar, como virus, bacterias, hongos, parásitos, alergenos como el polvo, los ácaros, tóxicos, ¿cierto? Entonces, ese sistema inmune es complejo y está formado por una inmunidad, perdón, primero por barreras. Entonces, la piel, por ejemplo, hace parte de una barrera de protección contra infecciones. Y hay muchos niños que sufren quemaduras. Las quemaduras predisponen a infecciones. Si se hacen, los que sufren picaduras de insecto, muchas veces por esa picadura hacen un absceso, porque la piel funciona como barrera contra infecciones. El pH del estómago también. La inmunidad innata, básicamente aquí están unas células, las más importantes son los neutrófilos, que son células de defensa que tenemos en sangre, que reaccionan de primeritas ante una infección. Y ya por último tenemos los linfocitos T y B, que son los encargados de producir anticuerpos, que son los que nos defienden ante un próximo episodio de la misma infección. Y ya les voy a explicar un poquito más eso. Mire, entonces, esa inmunidad humoral, ¿en qué consiste? Empecemos por acá. Yo no sé si ustedes ven mi puntero, mi flechita señalando. Sí, listo. Entonces, miren, este es un virus. Este esquema está diseñado básicamente con el virus del COVID, pero puede ser el virus de rotavirus, de la influenza, de muchos virus que existen e incluso también ocurre con bacterias como neumococo y otros. Ese virus llega, quiere atacar a ese cuerpo humano, ¿cierto? A ese paciente, a ese niño. Las primeras en reaccionar son estas células grandotas que llaman macrófagos. Ese macrófago lo captura a ese intruso, virus, bacteria u hongo. Cuando está dentro del macrófago, lo parten en pequeños fragmentos y esos fragmentos se los muestran a estos que son los linfocitos. Los linfocitos son supremamente importantes en el sistema de defensas. Este linfocito T se comunica con el B, le manda unos mensajes y le dice, oye, nos ataca el virus de influenza, el virus del COVID, el virus de la varicela.
Entonces, el linfocito B se multiplica y y se diferencia a células plasmáticas, se llama esto, y sintetizan estas proteínas que están aquí que parecen una Y. Esos son los anticuerpos. Y los anticuerpos son los encargados de destruir a ese agente infeccioso en una próxima oportunidad. Es decir, cuando este mismo virus vuelva a atacar al niño, estos anticuerpos salen y le dicen, un momento, ya te conocimos una vez y aquí estamos todos para reaccionar contra ti, y lo engloban y lo neutralizan. Resulta que estos anticuerpos son proteínas, y las proteínas hacen parte de los nutrientes que los niños deben recibir. Y ahorita vamos a mirar un poquito más de eso. ¿Qué factores afectan al sistema inmune? Entonces, factores genéticos, factores nutricionales, siendo estos supremamente importantes, factores ambientales y las vacunas. Entonces, vamos a ver un poquito de cada uno. En cuanto a la genética, ¿qué es la genética? Es esa herencia que nos corresponde de papá y mamá, ¿cierto? Lo que usted sacó de su mamá y lo que sacó de su papá. Entonces, la estatura, el color de los ojos, el color de la piel. Por ejemplo, aquí, ustedes van a ver que hay muchos rasgos genéticos que mi hijo le sacó a su papá, ¿sí? Y se nota que ese es el papá, ¿sí? Miren, las cejas, los ojos, mucha de su expresión, eso es genético, no se puede cambiar, ¿cierto? También algunas enfermedades son genéticas, como el albinismo, como se me olvidó esta enfermedad, acondroplasia. Acondroplasia es el término médico para denotar a aquellos que son enanitos, ¿cierto? De baja talla, que son pequeñitos y de brazos cortos, piernas cortas. Eso es acondroplasia y eso es hereditario también. Y antes se pensaba que la genética no se podía cambiar, que uno no podía hacer nada para cambiar eso. Y efectivamente el color de los ojos usted no se lo puede cambiar, a no ser que pues, ponga lentes de contacto. Su estatura no la puede modificar mucho, pero hay otras cosas que sí hacen parte de la epigenética. Y la epigenética es la capacidad de que los genes se cambien por factores externos. Entonces, por ejemplo, esta persona que está aquí en silueta negra tiene unos genes que son estas heces aquí, este es el DNA, ¿cierto? Tiene unos genes que lo predisponen a ciertas enfermedades. Pero si esa persona se expone a sustancias que causan cáncer, no hace nada de ejercicio, vive estresado, su dieta es regular, además fuma, se ha infectado cada rato y la infección lleva inflamación, pues obviamente que eso va a favorecer que estos genes de enfermedad se manifiesten. ¿Y qué va a pasar? Pues el hombre se enferma. Pero si estos mismos genes representados por esos puntos rojos que lo están codificando, lo predisponen a él a ciertas enfermedades, pero este hombre no se expone a productos que causen cáncer, hace mucho ejercicio, maneja bien el estrés, y no solo el estrés emocional, sino el estrés oxidativo, ¿cierto? Ese que se maneja en la célula. Tiene una dieta balanceada, una adecuada nutrición, no fuma, ingiere suficiente agua, ha sabido controlar pues sus infecciones porque tiene un buen sistema inmune fuerte. Entonces estos genes quedan allí como apagaditos, calladitos, y no van a causar la enfermedad. Entonces, los factores ambientales pueden modificar ciertos genes e influir pues como en su actividad. ¿Sí me hice entender? Entonces, no es que la genética sea inmodificable, no. Algunas cosas no se pueden modificar, pero hay otras que nosotros, con nuestro estilo de vida, podríamos impactar. Entonces, hábitos de vida, ¿cuáles? La alimentación, el ejercicio físico, el consumo de tabaco y alcohol, que esto impacta de forma negativa, ¿cierto? Y una adecuada alimentación y un buen ejercicio impacta de forma positiva. La temperatura a la que vivimos, la contaminación ambiental, bueno, la interacción con otras infecciones, todo eso va a hacer que esa genética que ya traemos se exprese de forma positiva o de forma negativa. La nutrición, sí, nutrición. Entonces, en cuanto a la nutrición, al menos para Colombia, existen unas guías del Ministerio de Salud de recomendaciones alimentarias para los niños mayores de 2 años. Entonces, les voy a leer unos poquitos aquí. Dice, por ejemplo, que en cada comida los niños deben incluir frutas enteras y verduras, idealmente crudas, y por lo menos una de esas frutas o verduras sea amarilla.
que deben realizar actividad física, que deben consumir un huevito diario y productos lácteos, que deben consumir ojalá alimentos naturales y variados y evitar los productos de paquete, ¿sí? Las comidas rápidas y los paquetitos y el mecatito y las bebidas azucaradas, la Coca-Cola, la gaseosa, porque son perjudiciales para la salud. Evitar el exceso de grasas. Idealmente, el aceite que uno utiliza debería ser de oliva, ¿cierto? Y no de origen animal. Incluir en la alimentación nuez, maní, aguacate, que son excelentes. Las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, arveja, son una buena fuente de proteína y a veces cuando no hay plata para tanta carne o tanto pescado que está costoso, usted pudiera reemplazarlo con estas, frijol, lenteja, garbanzo, arveja. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñarle a comer a nuestros hijos, además de consumir baja sal y bajo azúcar. ¿Listo? En lo posible, reducir el azúcar al máximo. Entonces, nuestra alimentación debería siempre tener, bueno, por acá están las proteínas animales, pescado, muy buena fuente de proteína y de omega 6 y antioxidantes, carne, pollo, huevo. Los lácteos son excelentes y muy importantes para nuestros niños. Las verduras, de esto debemos consumir suficiente. Los carbohidratos, papa, arroz, yuca, plátano, la pasta, ¿cierto? Los espaguetis, pues son muy importantes como fuente de energía. El aguacate, el maní y otros. Esto debe hacer parte de nuestra alimentación. Y aquí es donde Inmunocal, que es un suplemento proteico, nos puede ayudar a completar aquellos aportes proteicos faltantes en la dieta. Y el Inmunocal es una proteína. Y recuerden que los anticuerpos que les mostré también son proteínas. Entonces, cuando usted tiene un buen aporte proteico y un buen aporte de cisteína, simplemente le está dando, no va a devolver. A este sistema inmune, usted le está dando con qué trabajar. Usted le está suministrando la materia prima a estos linfocitos para que produzcan esos anticuerpos. Usted le dice, sí, mire, yo tengo suficiente proteína porque como carne, pollo, huevo, pescado, pero también porque el Inmunocal me está dando un aporte importante de ciertos aminoácidos que se requieren para esto, para la producción de los anticuerpos y para el sistema inmunológico. ¿Listo? Ya voy a terminar, simplemente algo en cuanto al ambiente, exposición a humo de tabaco, les recomiendo no fumen, si tienen niños no fumen, evitemos ese ¿qué? Vicio, sí, ese hábito, es nocivo para usted y para los que están a su alrededor. La exposición a enfermos y el hacinamiento se define como hacinamiento cuando en una misma habitación duermen 4 o más. Quizás en nuestras familias no suceda eso, ¿cierto? Pero hay muchas familias en las que sí. Miren aquí, por ejemplo, y todos ellos duermen juntitos en la misma habitación. La calidad del agua, si es potable o no. O sea, el agua potable también salva muchas vidas y el agua que no es potable, pues también predispone a infecciones gastrointestinales. La adecuada disposición de excretas. Estos ya son como factores sociales sí, problemas sociales que tenemos algunos países, ¿cierto? Las vacunas, no podría andar una charla sin hablar de vacunas. Las vacunas son supremamente importantes. ¿Qué hace una vacuna? Hace que nuestro cuerpo produzca unos anticuerpos sin que se padezca la enfermedad. En la infección natural, uno se infecta con el virus, padece la enfermedad y después de que se recupera ya tiene anticuerpos para que esa enfermedad no le vuelva a dar o no le vuelva a dar tan fuerte. La vacuna lo que hace es que engaña al sistema inmune como si le estuviera atacando ese patógeno, ese virus, esa bacteria, pero uno no padece la enfermedad, genera los anticuerpos sin haberse enfermado. ¿Qué beneficios tiene? Han salvado millones de vidas. Protege, hay vacunas contra más de 10 enfermedades graves, polio, meningitis, neumonía. Entonces hay una gran variedad. Cuidan la salud pública. Por ejemplo, cuando uno vacuna a los niños y a los ancianos contra neumococo, disminuye la probabilidad de transmisión entre el resto de los habitantes de la casa. Entonces es importante tener muy bien vacunado a los niños menores de 5 años, pero también a los abuelitos, a los adultos mayores. Gracias a las vacunas se han erradicado muchas enfermedades. La polio está controlada y la viruela humana se erradicó. Ahora volvió una viruela que es la del mono, que en otra oportunidad hablaremos de ella, pero la que era propiamente viruela humana, esa se erradicó con una vacuna.
Y la vacunación nos protege a lo largo de la vida, salva vida de niños y salva vida de adultos. Hay vacunas para adolescentes, para gestantes, para adultos, para personal de la salud, para ancianos. Entonces, las vacunas son supremamente importantes. Eso era lo que yo tenía para decirles. Muchas gracias. Ahora sí, el tiempo para las preguntas. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias porque de una manera muy gráfica nos ha mostrado las causas de las enfermedades frecuentes de nuestros niños, ¿no? Y como decía, pues esa es una causa frecuente de acudir a ustedes los pediatras. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Muy, muy agradecido con esto. Yo creo que muchos papitos, mamitas, abuelitos, tíos van a estar muy pendientes de sus niños, ¿no? Y pues de todo no es malo tampoco, como nos explicaba usted, que esas infecciones de alguna manera va fortaleciendo su sistema inmune y que mucho más ayudarlo en la nutrición con el consumo de nuestro nutracéptico, el Inmunocal. Ok, por favor, si tienen algunas preguntas que sean específicas, precisas, para que la doctora pueda atender y podamos atender a la gran mayoría, porque sabemos que tenemos un tiempo límite hasta las 9:05 máximo, porque tenemos otras presentaciones. Si levantan las manos y quien me ayuda en el servicio técnico para poder abrirle los micrófonos a quienes hagan su pregunta, se levanten la mano o a través del chat. Déjenme verificar aquí las preguntas por el chat. Gladys, tu micrófono. Ok. Por favor, si me ayudas aquí con la levantada de manos, quien quiere hacer la pregunta. Tenemos, bueno, nadie levanta la mano, pregunta por el chat tampoco. Bueno, doctora, mientras hacen preguntas, yo tengo una. ¿Qué pasa con el uso y abuso, si acaso, como usted explicaba, que hay unas infecciones que realmente no necesitan antibióticos, ¿verdad? Y eso lo debe indicar, pues, el especialista, en este caso ustedes, los pediatras. Pero a veces hay papitos que ya que tienen varios hijos, la experiencia, qué sé yo, presentan una fiebrecita y de inmediato un analgésico, un antipirético. Entonces, ¿qué podría ocasionar el uso y el abuso de estos medicamentos a producir una reacción alérgica a esos medicamentos? ¿Puede ocurrir? Sí, claro. Pues los primeros medicamentos a los que uno no debe recurrir por automedicación o autoformulación son los antibióticos, ¿cierto? Entonces, a veces uno sí ve que los papás que ya han tenido 2 o 3 hijitos dicen, no, es que a mi niño mayor le dio lo mismo, yo le compré la amoxicilina, y amoxicilina es lo que usted más fácil consigue, por lo menos aquí en Colombia. Hay países como Estados Unidos donde no venden antibióticos y no es con fórmula médica, pero aquí no, aquí usted va, me da un frasquito de amoxicilina y ni siquiera saben la dosis, pero le dan un aproximado, una cucharada cada 8 horas, cuando a los niños se les deben dar sus medicamentos con jeringa, una medida exacta según el peso, ¿cierto? Y eso se logra pues después de una consulta médica, pero en general no debemos autoprescribir antibióticos a nuestros hijos porque eso va dañando la flora intestinal y produce un desequilibrio en esas bacterias normales que tenemos en el intestino. Entonces, después de un curso de antibióticos de 5 a 7 días, es frecuente la diarrea. Entonces, teníamos una enfermedad que era respiratoria y ahora tenemos una digestiva por un medicamento que no se necesitaba. Además, también pueden hacer reacciones alérgicas y además se aumenta la resistencia antibiótica, que eso es lo más grave de todo, porque en realidad hoy día nos enfrentamos a bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos y que ya ni siquiera tenemos opciones con qué tratarlas. Entonces, no debemos consumir antibióticos. En cuanto a los analgésicos, pues
el que más se ha prescrito a los niños históricamente es el acetaminofén, ¿cierto? Para la fiebre, para el malestar, y efectivamente pues es el que está recomendado en todas las guías, pero cuando usted está dándole a su niño un suplemento de inmunocal que tiene cisteína, el acetaminofén lo bloquea porque tanto la cisteína como el acetaminofén van a procesarse en el hígado. Entonces el hígado tiene que decir, bueno, ¿cuál será que metabolizo? O el acetaminofén o la cisteína. Entonces se queda metabolizando el acetaminofén para que el niño no se intoxique y perdemos la cisteína. O por el contrario, procesa la cisteína y se intoxica con el acetaminofén. Entonces, cuando estemos dando ese suplemento, la opción sería o el bañito con agua tibia o ibuprofeno jarabe. Su nombre comercial es Advil Children. Muy bueno en el control de la fiebre, ¿cierto? Cuando uno los tiene en casa y no hay ningún signo de alarma, lo puede manejar en casa. Y en caso de que la enfermedad progrese y usted vea que el niño va mal, entonces ahí sí busca consulta de urgencias o consulta programada de pediatría. Pero eso sí puede ocurrir, claro, que los niños hagan efectos adversos o reacciones que no deseamos con medicamentos que nosotros mismos les formulamos sin tener mucho conocimiento de eso, ¿verdad? Claro, el automedicarse siempre, siempre ha sido aclarado que no se debe hacer. Aquí levantamos las manos, por favor, si le abran el micrófono a García Casani. ¿Cómo está, Tiene doctora? el micrófono, adelante, por favor. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? A ver, mi pregunta, para las personas que sufren de anemia, ¿qué medicamento pueden consumir con respecto a Inmunocal? Pues a ver, el primer suplemento para las personas con anemia y al menos en los niños, yo la verdad hoy les voy a dar respuestas de mi área que es niños, ¿cierto? Pero en los niños que sufren de anemia, Niños el de sulfato ferroso, año y 2 ajá, meses. sí, el sulfato ferroso es como el principal medicamento o suplemento para contrarrestar la anemia. Sin embargo, el hierro hace parte de muchos alimentos. Por ejemplo, todas las vísceras, lo que es el hígado, contiene mucho hierro, ¿cierto? Entonces, si uno lograra darle al menos una vez, y la guía de alimentación de Colombia dice que los niños deberían consumir 1 o 2 veces por semana algo que tenga vísceras, ojalá hígado, para evitar esos problemas de anemia. También a los menores de 1 año en Colombia se les suplementa sulfato ferroso, sobre todo si son amamantados de forma exclusiva, porque la leche materna es baja en hierro. Es el mejor alimento para todos los bebés, pero le falta un poquito de hierro, entonces se lo tenemos que suplementar con sulfato ferroso en gotitas o en jarabe, dependiendo como del peso, dependiendo en cuánto tenga la hemoglobina. Sin embargo, también el suplemento de Inmunocal ayuda a corregir ese déficit de hierro y ayuda a corregir la anemia, pues no de forma inmediata, pero la verdad sí de forma muy rápida. Y al respecto de eso, pues tengo varios testimonios de mi colega, el doctor David Montilla, que tuvo una persona muy cercana que necesitaba una cirugía urgente, tenía la hemoglobina súper bajita, no se le podía hacer la cirugía y empezó a tomar el suplemento y en cuestión creo que de unos 5 días esa hemoglobina había corregido. Entonces, eh, suplemento con Inmunocal y suplemento de sulfato ferroso y dale hígado, el hígado bien preparadito, es muy rico. A los Correcto. niños eso nos podría ayudar muchísimo a evitar estos problemas de la anemia, ¿sí? Y la anemia en su gran mayoría es por falta de hierro, por falta de una adecuada alimentación. Hay otros tipos de anemias que ya son por otros problemas, como la anemia falciforme, la anemia de la infección, pero la gran mayoría de los niños con anemia es porque no tienen un adecuado aporte en la alimentación. Entonces, por Correcto. eso la alimentación es importante y les hice mucho énfasis. Hola, hola, hola. Por acá me Ya, dicen sí, que se sí, fue la señal. No, ¿Me no, no, escuchan? sí la escuchamos, doctora. Yo Le sí hemos la escucho, yo sí escuchado. la escucho. A ver, otra consulta, Señor. ya es en base a mi persona. Mire, yo estoy consumiendo el Inmunocal, Sí. azul,
y el Inmunocal Platinum. Sí. Ya, ¿qué pasa? Mire, yo estoy con una enfermedad del COVID. Estuve 3 meses entubado y de los cuales ya he regresado a la vida normal. Pero ¿qué pasa? Tengo deficiencia en el cuerpo con lo que es, no tengo fuerzas. Mis articulaciones están deterioradas. Claro. Ya, entonces, no puedo movilizarme muy bien. Estoy en Sí, recuperación. claro. Pero, mire, estoy tomando estos suplementos de Inmunocol. Sí. Aparentemente me está haciendo bien porque me siento bien, ¿no? Pero en lo que es la recuperación de mis fuerzas, de mis articulaciones, no estoy avanzando nada. Sí, igual. Con Claro. respecto a que tengo ánimos de caminar, ánimos de hacer algo, de eso sí creo que el Inmunocal me está haciendo bien. Porque Sí, sí. solamente no estoy tomando ninguna otra medicina. Anteriormente estaba tomando medicina que me recetó en el hospital, pero esas medicinas las dejé. Ya, entonces me aboqué a tomar el Inmunocal. Claro. Pero lo que no puedo recuperar son las fuerzas y las articulaciones. No puedo recuperar. Lo que pasa es que el COVID causa un síndrome de desacondicionamiento, se llama eso. em, y cuando han tenido enfermedad severa que los ha mandado a UCI, a cuidado intensivo, que han estado intubados, ¿cierto? Ujú. Causa un desacondicionamiento físico, como un deterioro de toda la fuerza muscular y de toda la movilidad del paciente, y ese estado de reposo prolongado hace que las articulaciones como que se deterioran, los músculos se deterioran, todo se va deteriorando. Sin embargo, aquí la rehabilitación y la terapia es extremadamente importante. O sea, usted alimentarse bien, seguir consumiendo el Inmunocal regular y el platino, no el que estás consumiendo, pero además deberías estar, si aún no estás, debes ingresar a un programa de rehabilitación con terapia física, con un programa de ejercicios de fortalecimiento muscular, ¿cierto? Porque solamente cuando uno ejercita los órganos otra vez, los órganos vuelven y arrancan, entonces hay que ejercitar los músculos para que vayan recuperando progresivamente su fuerza. Ahora, si hubo algún daño de los nervios, no hablo de los nervios de cuando uno está asustado, emocionado, sino los nervios que son esos cordoncitos que salen de la columna y le dan la fuerza a las extremidades, tanto manos Claro. como piernas. Si hubo daño de esos nervios, con mayor razón, tiene que hacer mucha terapia física, porque el daño neurológico, pues a ver, en los niños se recupera más fácil, en los adultos nos demoramos un poquito más en recuperar la inervación nerviosa y la transmisión pues de la fuerza que le dan los nervios a los músculos. Ujú. Entonces yo te recomendaría estar en un programa integral de rehabilitación, tanto terapia física, terapia ocupacional, muchas terapias, ¿cierto? Ya, Para correcto. que progresivamente vayas recuperando la fuerza. Ok, Ya, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, amigo, muchas por la gracias. pregunta. Y damos pase a otra persona, por favor, para que tenga también oportunidad. Y Ya. agradezco mucho, seamos muy concretos con la pregunta, precisos, para no extender y tener oportunidad de poder atenderles. Por favor, si abren el micrófono a Flor Moreno. Aló, sí, Adelante, Flor. buenas noches, doctora. Buenas Una noches. consulta, tengo 2 consultas para 2 amigas. Una de ellas es que está mal, con dolor de cabeza, mucho sufre con las migrañas, pero con la pastilla que le están dando no le calma. Y la otra es que la otra amiga tiene cáncer en los tiroides y entonces, está con el médico, se está haciendo tratamiento, pero no le baja mucho la inflamación o esa parte que está en los tiroides. Claro, no es que Quería el cáncer saber, es, bueno, pero miren, el qué cáncer se cantidad produce, debe tomar y
¿En cuánto tiempo más o menos lo vería su resultado? Es de, Pues decirte exactamente en cuánto tiempo es un poco difícil, lo importante es empezar, ¿cierto? Con lo de la migraña, es importante que pueda empezar algún suplemento de inmunocal, sea el Platinum, el estándar, ¿cierto? Que es caja azul, porque muchos detonantes de la migraña tienen que ver con factores nutricionales y el magnesio y bueno, proteínas. Entonces, la regulación del el estrés oxidativo, que es como ese cansancio celular, cuando la célula ha trabajado mucho, produce unos desechos de su metabolismo, ¿cierto? Una basurita que hay que eliminarla porque si no esas células se van deteriorando. Eso es lo que ayuda a mejorar el inmunocal. Entonces, cuando usted tiene la casita limpia, barridita y eliminó todos esos desechos de todo ese trabajo, hay menos dolor, hay menos fatiga, hay menos cansancio, hay menos infección, hay menos enfermedad. Entonces, la migraña se logra controlar muy bien con estos suplementos. Se los digo yo que la verdad he logrado mejorar muchísimo porque yo también estaba en ese punto de que ningún preventivo ni ninguna pastilla me lograba quitar esas migrañas. Entonces, se lo recomiendo y eso que yo tomo el estándar. ¿En cuánto tiempo? Bueno, puede tardar un mes, 2 meses, todo depende como de la respuesta de cada organismo, de cada cuerpo ante el suplemento. Y la señora del cáncer de tiroides, pues, a ver, mi fuerte no son los adultos, ¿listo? Son más los niños, pero ¿qué le puedo decir? Debe estar en su control médico. O sea, todo paciente con cáncer igual debe estar sometido a su tratamiento de quimioterapia o en caso de sea de tiroides, generalmente les operan la tiroides y les aplican yodo radiactivo. Bueno, hay ciertos tratamientos definidos. Debe hacer esos tratamientos, ¿sí? No, yo no quiero decir aquí que solamente tienen que tomar inmunocal y ya no vuelva al médico, no, si usted tiene un diagnóstico de cáncer, vaya y haga su tratamiento que su médico le prescribe y el inmunocal es un complemento, es un refuercito que usted le está regalando a su sistema inmune, pero es un refuercito bien importante que incluso le va a ayudar a responder mejor ante el tratamiento médico que le formulen. Entonces, entonces es importante las dos cosas, ¿cierto? Aliméntese bien, tome el inmunocal, pero vaya a su tratamiento, no los abandone, no abandone aquellas cosas que el médico le prescribió y que son importantes. Esa sería como mi respuesta. ok, A ver, doctora, muchas gracias. gracias, doctora. Por favor, tratemos de que sean las preguntas específicas a pediatría. Había en el chat una pregunta. Doctora, ¿cómo se debe preparar el inmunocal para un bebé de un mes? El inmunocal. Sí, bueno, tenemos que considerar que uno de los proteínas del inmunocal es la cisteína, que también está pues en la leche materna, ¿cierto? Entonces, los bebés menores de 6 meses, su alimento principal debe ser la leche materna, debe ser la leche materna. Yo la verdad no recomiendo que se les dé agua ni ningún otro líquido antes de los 6 mesecitos. De todas formas, puede haber, si hay algunos niños enfermos de alguna infección, de alguna enfermedad metabólica, bueno, algún diagnóstico que amerite un tratamiento, podríamos empezar a suplementar, pero empezando por pequeñas cantidades, porque es bastante la proteína que contiene el inmunocal. O sea, de antemano, yo, la verdad les diré, en menores de 6 meses, que estén muy saludables, que estén sanos y que vengan con lactancia exclusiva, yo como pediatra no recomiendo suplementar nada. Nada más aparte del sulfatico ferroso y el Nuctis D, porque es un periodo de la vida en el que la leche materna lo suple casi todo. ¿Qué le falta a la leche materna? Un poco de sulfato ferroso. Si ese menor de 6 meses se está empezando a enfermar o por alguna razón algo no marcha bien o no toma leche materna porque la mamá no produce lo suficiente y tienen que darle leche de fórmula, entonces podrían empezar a suplementarle un cuarto de la medida. Como se tiene que preparar todo, usted no puede preparar medio sobre ni un cuarto de sobre. Tiene que prepararlo todo, ¿cierto? Simplemente le vas a dar un cuarto de lo que contiene el vaso
o hasta medio y ya, y el otro medio se le debe tomar la mamá. Pero en estos bebés con dosificaciones tan pequeñas, los menores de 6 meses me parece un poquito complejo. Yo que recomiendo mucha leche materna e inmunocal para la mamá. Inmunocal para la mamá, una adecuada nutrición de la mamá. Y eso hace que usted le está garantizando una adecuada calidad de la leche materna a ese bebé. Entonces, con los menorcitos de 6 meses, esa sí es una posición pues muy personal y muy de visión como pediatra, ¿cierto? Que los menores de 6 meses, por el mismo inmadurez de su sistema inmune, es mejor no exponerlos a ningún otro preparado. Entonces, ni la tinta de frijol que recomiendan las abuelas, ni agüita para la sed, nada. O sea, lo único que debe probar un bebé desde recién nacido hasta que cumpla 6 mesecitos es la leche de su mamá. Eso es lo que él necesita. Y el amor y el abrigo y el afecto de su mamá. Eso es más que suficiente. Después de los 6 meses ya podemos empezar a suplementar otras cosas, porque de hecho ya va a empezar a comer. La comidita de sal empieza ahí. Entonces, ¿a quién se le puede dar el inmunocal? A la mamá. Una mamá bien nutrida, una mamá que haga ejercicio, una mamá que se tome el inmunocal va a garantizar una adecuada calidad y proteína en la leche materna para ese bebé pequeñito, porque para ellos es bien difícil lograr una dosificación adecuada. Entonces yo diría que lechita materna y el inmunocal a la madre. Que a través de la lactancia le va a llegar al bebé Ajá, una la cisterina. buena leche materna. Ajá. Sí, nos queda unos minuticos, por favor. Como dije, seamos precisos en la pregunta, a ver si le damos pase a Norma, que hace rato está levantando la mano, por favor. Le abren el micrófono a Norma. Nos queda unos minutos. El micrófono a Norma, por favor. Está abierto su micrófono ya. Norma, adelante. Si es que está ahí todavía. O si no, le damos paso a Lisette. Lisette, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No le escucho. Tengo una preguntita para Sí. para un nene de menos de 2 ¿De cuánto? años cuando tienen mucha fiebre. Lisa, te escucho tan entrecortado que no te logré, te entendí por pedacitos. Cuando tienen mucha fiebre, que es recomendable. Si lo puedes escribir, darle. Lisette, no se te escucha nada, no se No se escucha te bien, escucha disculpa. bien, demasiado se escucha entrecortado. bien. Te entiendo que cuando tiene mucha fiebre, pero no te entendí la edad. ¿Qué edad tiene el niño? Hola. Como 16 meses, doctora. Más o Ah, ya, menos. ya. 16 meses. Y me preguntas que qué darle cuando le da mucha fiebre. Sí, señora. Pues volvemos a lo que decía en la charla. Tenemos que evaluar si tiene una adecuada nutrición, si su carnet de vacunas está al día, si cuando Mala le la da, señal. si, hola, hola, hola. Yo creo que es tu señal. Ujú. Entonces, un bebé de 16 meses que le da fiebre de forma recurrente. Es un bebé muy pequeño en realidad, ¿cierto? Los menores de 2 años son un grupo especial para nosotros. Entonces, esos niños, si ya lleva por lo menos 2 o 3 episodios de infección, debería tener una primera cita con un pediatra. Hay que evaluarlo, hay que mirar peso, talla, mirar si va creciendo de forma adecuada, evaluar carnet de Sí, vacunas que señora. esté Ah, completo ya. y ajustar la nutrición, ¿cierto? Que tenga una alimentación adecuada y balanceada. Y a este bebé, por ejemplo, que ya sí recibe una alimentación complementaria, él sí podría recibir un suplemento de inmunocal, empezando con medio sobrecito al día, porque la dosis completa de pronto podría ser pesado para él. Medio y la otra mitad se la puede tomar la Ah. mamá para ayudarle un poco a reforzar ese sistema inmune y que no se esté enfermando cada rato, sino que haga sus anticuerpos sin necesidad como de padecer la enfermedad. Pero
sí te recomiendo al menos una evaluación de pediatra. Es que es importante la evaluación médica porque uno Sí. como profesional de la salud identifica en ese paciente si hay algún factor de riesgo o algún factor que preocupe y que amerite tomar exámenes, tomar radiografía, de pronto suplementar una vacuna extra que no tiene el plan nacional, bueno, cambiar algo de la alimentación, ¿cierto? Entonces, si eso está pasando, te sugiero, llévalo a pediatra Ah, ya, doctora. Sí. y sí, llévalo al pediatra y puedes empezar a suplementarle con pequeña dosis, la mitad del sobre, la preparas toda, le das la mitad al niño y la otra mitad para ti, mientras el pediatra lo evalúa y define si hay necesidad de exámenes o qué está pasando con el niño, ¿cierto? Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Lisette. Aquí terminamos la última Bueno. pregunta, por favor, doctora. Nos dice por el chat Domi, en el proceso de lactancia de mi bebé, al año y medio me detectaron, aquí no entiendo bien, SEA de mama. No sé si Sí, sí, eso, SEA cáncer de mama. mama, cáncer Ok, de mama, cáncer de ok. seno. Mi bebé se enferma demasiado. ¿Tiene que ver algo, mi diagnóstico le ha podido afectar? Con esto cerramos. Claro. No, probablemente el cáncer de mama, obviamente pues ya no fue a amamantar, ¿cierto? Pero, y me imagino que está sometida a todo el tratamiento, tal vez te operaron y te tuvieron que resecar eh, una mama o no sé si las dos, bueno, no sé cómo habrá sido el tratamiento, pero en general, ese primer año de lactancia que el niño tuvo, la lactancia siempre es buena, ¿cierto? La lactancia siempre es protectora, transmite anticuerpos, transmite defensas, buenos nutrientes. Y no sé en qué parte era el cáncer, si era en el ducto, ¿cierto? Que eso es raro, el sea ductal. Ese podría haber afectado en que uno sangra por el pezón y el niño empieza a tomar leche con sangre. Eso sí puede traerle como consecuencias en su digestión y en su alimentación. Pero si no fue un sea ductal, sino sea en otra localización, en general, no es que traiga consecuencias para el niño, simplemente por todos los tratamientos, la quimioterapia, la cirugía en la que le resecan a uno la mama, pues le quitan parte del seno, ya no puede continuar la lactancia, ¿cierto? Por todo el tratamiento de la mamá. Pero que el primer año que le dio leche haya sido el culpable de que el niño se enferme, no, porque en general la leche materna tiene anticuerpos, tiene defensas, tiene proteínas, tiene minerales, tiene alto aporte de agua que no le va a causar daño al niño. Y no es que las células cancerosas pasen al bebé pues en la amamantada, porque igual el cáncer de mama tiene una causa hormonal, ¿cierto? Es un desequilibrio hormonal, un antecedente familiar, muchas cosas que hacen que se forme ese cáncer ahí en el seno. Y una vez diagnosticado, obviamente no puedes continuar con la lactancia, pero no es que en los primeros meses de lactancia estén enfermando a tu niño. Obviamente, lo mismo que en la pregunta pasada, si el niño está empezando a tener infecciones a repetición, pues por lo menos una primera consulta debe tener para evaluarlo, ¿cierto? Una primera consulta, perdón, de pediatría para mirar peso, talla, vacunas, oídos, faringe, el tórax, el abdomen, ganglios, bueno, todo lo que nosotros hacemos en una consulta y poder determinar qué hay que hacer con el niño. Ya que le tienes que quitar por tu diagnóstico, debes suspender la lactancia, entonces ese niño también sería importante suplementarle el inmunocal porque le estás reemplazando una parte de esas proteínas que antes le daba la leche materna, ¿cierto? Como ya no va a tener más ese aporte, podemos ayudarle con el inmunocal para que él siga recibiendo ese aporte de cisteína y siga reforzando su sistema inmunológico. Ok, muchísimas gracias, doctora. De verdad, muy agradecida con toda esta presentación. Creo que ha dado una luz a todas las mamás de cómo debemos actuar en caso de estas infecciones frecuentes que se presentan, ¿no? Y a prevenir sobre todo. Ok, Claro. gracias a todos los presentes. Nos vemos el próximo miércoles en otra presentación médica.
Doctora, que Dios le bendiga. Esperemos Bueno. contar con usted en otra Claro que presentación. sí. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Que Dios le bendiga. Feliz noche, Muy- chao. Muy buenas noches Buenas y nos noches. vamos para nuestro Descubre. Gracias, doctora. Que Dios le bendiga. Chao. Hasta luego.